En un rincón olvidado de su alma, ella se encontraba atrapada en la quietud de un silencio que parecía infinito. Cada día, al abrir los ojos, sentía que la luz del sol se filtraba con dificultad, como si el mundo entero estuviera envuelto en una neblina de incertidumbre. La rutina se había convertido en un eco monótono, un recordatorio constante de una esperanza que parecía desvanecerse lentamente, dejando solo sombras de lo que alguna vez fue. En sus oraciones, sus palabras se perdían en un vacío que parecía más profundo con cada intento de pedir ayuda, de encontrar respuestas. La sensación de estar sola, en medio de un silencio que no parecía tener fin, la envolvía como una manta pesada, una carga que no podía quitarse sin importar cuánto intentara aferrarse a la fe o a la lógica. El dolor que llevaba en su corazón se había convertido en una compañía silenciosa, y en ese silencio empezó a escuchar la duda, la desesperanza y el temor de que jamás volvería a... Su vida había cambiado irremediablemente, y lo que antes parecía un camino lleno de promesas, ahora se sentía como un sendero desolado. La pérdida que había sufrido había dejado huellas profundas, y con ellas una sensación de impotencia que la hacía cuestionar si alguna vez había sido escuchada. La idea de que Dios podía estar en silencio, sin responder a sus súplicas, se convirtió en una especie de tormento interno. La duda empezó a crecer en su mente, alimentada por la sensación de que, quizás, no había un plan divino, sino un vacío que la alejaba cada vez más de la esperanza. Pero, en medio de esa oscuridad, había algo que no lograba comprender aún. Esa pausa, ese silencio, no era una negación, sino una preparación silenciosa que se tejía en lo más profundo de su ser. Lo que parecía una ausencia era, en realidad, la antesala de un milagro que todavía no podía ver ni entender. En sus momentos de soledad, ella se preguntaba si alguna vez había sido suficiente su fe, si sus oraciones habían llegado realmente a algún lugar, o si solo eran ecos que se perdían en la vastedad del universo. La duda se convirtió en un peso que la hacía sentir aún más pequeña ante la inmensidad de lo desconocido. Sin embargo, en esas noches en las que el silencio parecía más ensordecedor, algo en su interior empezó a despertar. Una intuición tenue, casi imperceptible, que le susurraba que todo ese tiempo en que creyó estar sola, en realidad estaba siendo sostenida por una mano invisible. Una mano que, aunque no respondía en el momento esperado, estaba tejiendo un tiempo perfecto, un momento justo para que todo encajara de manera que solo el corazón pudiera reconocer cuando llegara. Pero esa revelación aún no estaba clara, y ella debía atravesar su propia oscuridad para comprender que el silencio de Dios no era abandono, sino un acto de amor silencioso y paciente. Mientras ella caminaba entre dudas y esperanzas rotas, la vida seguía su curso, ajena a su sufrimiento, pero no indiferente. La realidad era que, en esas horas de incertidumbre, algo más grande que ella estaba en movimiento, preparando una respuesta que cambiaría su historia para siempre. La idea de que el tiempo y el silencio eran parte de un plan divino aún le parecía inverosímil, pero en lo profundo de su ser empezó a gestarse una pequeña chispa de esperanza. Una esperanza que no necesitaba palabras. Solo una fe silenciosa y persistente. Sin saberlo aún, cada momento en que sintió que Dios no respondía estaba en realidad acercándose al momento en que entendería que la espera no era en vano y que en ese silencio ya se estaba gestando un milagro que transformaría su vida para siempre. En ese silencio que parecía eterno, ella no lograba comprender que la paciencia no era una espera pasiva, sino un acto activo de confianza. En realidad, esa pausa en la respuesta divina puede compararse con el trabajo de un artesano que, con minuciosidad, va perfeccionando cada detalle en su obra. Cada martillazo, cada pulido, lleva un propósito oculto.
preparar la pieza para su momento de gloria. De la misma manera, el silencio divino requiere de una percepción más profunda, de una sensibilidad que va más allá de los sentidos inmediatos. La verdadera fe no consiste en escuchar una respuesta rápida, sino en aprender a reconocer la belleza en las pequeñas señales que, aunque no sean evidentes, están allí, tejidas en cada respiración, en cada latido del corazón. Es importante entender que esa espera también revela aspectos internos que muchas veces ignoramos. La paciencia, en estos momentos, se convierte en un espejo que refleja nuestras propias limitaciones y miedos. La inquietud de no entender, el deseo de que las cosas sucedan a nuestro ritmo, pueden nublar la visión de un plan mucho más vasto y profundo. La paciencia, entonces, no solo se trata de esperar, sino de aprender a confiar en que el proceso tiene su propia lógica, que la perfección del tiempo divino no se mide con los relojes humanos. La verdadera madurez espiritual surge cuando aceptamos que la calma no es inacción, sino una actitud activa de entrega y confianza. Desde otra perspectiva, podemos considerar que esas temporadas de silencio también nos invitan a una introspección más sincera. Cuando las palabras de consuelo o las soluciones inmediatas parecen no llegar, somos impulsados a buscar en nuestro interior las respuestas que quizás estaban ausentes en las palabras externas. Es en esos momentos de quietud donde se siembra la semilla de la transformación más profunda. La paciencia se convierte en un acto de amor hacia uno mismo, un reconocimiento de que nuestras heridas necesitan tiempo para cicatrizar y que en esa espera también estamos siendo moldeados para recibir algo mucho mayor. La paciencia, en esencia, nos prepara para apreciar la belleza de lo invisible y para entender que no todo en la vida es un acto de fuerza, sino también de humildad y confianza en lo desconocido. Además, esa pausa en la respuesta divina puede ser vista como una oportunidad para fortalecer nuestra resistencia emocional y espiritual. La adversidad, en muchas ocasiones, parece hacer todo más pesado, más difícil de soportar. Sin embargo, si logramos transformar esa carga en una oportunidad de crecimiento, descubriremos que somos capaces de forjar una fe más sólida. La paciencia nos enseña a soportar la tormenta sin perder la esperanza, a mantener la mirada fija en el horizonte incluso cuando la niebla cubre nuestra visión. La fortaleza verdadera no radica en evitar el sufrimiento, sino en aprender a caminar con él, confiando en que la oscuridad no es el final, sino un paso más en el camino hacia la luz. Otra faceta que emerge en estos momentos de silencio es la capacidad de discernir entre las voces internas que nos impulsan a renunciar y las que nos invitan a persistir. La paciencia nos exige silencio interior, un espacio donde podamos escuchar esa voz suave que dice que la espera vale la pena. En ese silencio también podemos detectar las pequeñas señales de esperanza que a menudo pasan desapercibidas, como destellos en la penumbra. Reconocer esas vibraciones sutiles requiere de una sensibilidad afinada, de un corazón dispuesto a confiar en que la vida está tejiendo un propósito aún más hermoso del que podemos imaginar. Entonces, el silencio deja de ser un vacío y se convierte en un campo fértil donde germinan nuevas fuerzas y nuevas certezas. Finalmente, al reflexionar sobre esta etapa, es fundamental comprender que esa calma aparente también tiene un valor simbólico. Nos invita a soltar el control, a aceptar que no todo está en nuestras manos y que en esa rendición encontramos una libertad que trasciende las circunstancias. La paciencia, en este sentido, se vuelve un acto de amor hacia lo divino y hacia nosotros mismos. Una declaración de confianza en que todo, incluso lo que parece estar en pausa, está siendo cuidadosamente preparado para algo mucho más grande.
La verdadera fe no reside en la certeza de la respuesta, sino en la convicción de que el tiempo de Dios es siempre perfecto, incluso cuando no podemos verlo en ese momento. En ese silencio, en esa espera, también florece la esperanza que alimenta el alma y que finalmente nos prepara para recibir la bendición que, en su momento, llegará en la forma más adecuada y necesaria. El silencio que parece envolver a la vida no solo es una pausa en la respuesta divina, sino también un espacio donde se cultiva la sabiduría interior. En esa quietud se revela una oportunidad para comprender que la verdadera fortaleza no se mide por la rapidez con que se reciben las respuestas, sino por la capacidad de mantener la calma en medio de la incertidumbre. La paciencia no es una pasividad, sino un acto activo de confianza en que cada momento de espera tiene un propósito que trasciende la comprensión inmediata. Como un jardinero que cuida con esmero una planta en su etapa de germinación, debemos aprender a nutrir esa semilla de esperanza que, en silencio, crece lentamente, fortaleciendo raíces invisibles que sostendrán nuestra fe en el momento preciso. Ahora, reflexiona sobre cómo esa perspectiva puede transformar tu manera de afrontar las dificultades cotidianas. Muchas veces, en la vorágine del día a día, buscamos soluciones inmediatas para aliviar el dolor o la ansiedad, pero esas soluciones rápidas rara vez ofrecen un crecimiento duradero. Por el contrario, aprender a aceptar que ciertos procesos requieren tiempo nos ayuda a desarrollar una paciencia que, en realidad, se convierte en un acto de amor propio y de respeto hacia el proceso divino. En ese sentido, cada obstáculo se vuelve una lección para fortalecer la resiliencia, esa capacidad de levantarse aun cuando el suelo parece ceder bajo nuestros pies. La resistencia no consiste en negar el sufrimiento, sino en entender que la adversidad también enseña, que en medio de la tormenta se puede encontrar una calma interna que no depende de las circunstancias externas. Construir esa calma interior requiere de una disciplina que muchas veces olvidamos: la atención plena. Al aprender a observar sin juzgar cada pensamiento o emoción que surge en medio de esa espera, estamos entrenando la mente para aceptar lo que no podemos cambiar en ese momento. Esta práctica nos ayuda a alejarnos de la ansiedad y a encontrar un espacio de serenidad en medio del caos. La atención plena nos permite detectar los pequeños detalles que, en su sencillez, contienen pistas sobre la llegada del milagro. Quizá no sean señales evidentes, sino matices en el aire, en la forma en que respiramos o en los matices de la luz que atraviesa la ventana. La clave está en aprender a escuchar esos susurros sutiles y a confiar en que, en su debido tiempo, todo encajará en su lugar. Por otro lado, no podemos ignorar que el silencio también nos invita a revisar nuestras propias expectativas y a cuestionar si realmente estamos preparados para recibir lo que pedimos. Muchas veces anhelamos una respuesta inmediata porque tememos afrontar la incertidumbre o porque creemos que la solución llegará de forma que podamos controlarla. Sin embargo, esa postura puede limitar la apertura a lo que realmente se nos está entregando. La paciencia, en su dimensión más profunda, implica una entrega total a la voluntad divina, sin querer forzar los resultados ni manipular los tiempos. Es una aceptación consciente de que lo que deseamos puede manifestarse en formas que no habíamos imaginado, y que esa flexibilidad abre puertas que parecían cerradas. Aprender a soltar la necesidad de controlar y en su lugar confiar en que lo que llega será justo y necesario es una de las mayores manifestaciones de fe en el silencio divino. Otra faceta importante es entender que en ese período de espera somos llamados a cultivar la gratitud por lo que aún no vemos, pero que estamos empezando a intuir.
La gratitud en medio de la incertidumbre funciona como un ancla que nos mantiene firmes, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Cuando reconocemos las pequeñas bendiciones diarias, aún en medio del silencio, estamos enviando una señal poderosa al universo, que confiamos en el proceso, que valoramos las semillas invisibles que están siendo sembradas en nuestro interior. Esa actitud nos ayuda a transformar la desesperanza en una esperanza activa, en una energía que atrae nuevas oportunidades y que prepara el corazón para recibir lo que realmente merece. La gratitud, en ese sentido, no es solo una respuesta a lo que se recibe, sino un acto de fe que afirma que todo, incluso el silencio, tiene un propósito divino. Finalmente, en esa etapa de contemplación y paciencia, se revela otra dimensión del silencio: la oportunidad de fortalecer nuestra relación con lo invisible. En ese espacio, aprendemos que no estamos solos, que la presencia divina no se manifiesta solo en palabras o en respuestas inmediatas, sino en la certeza profunda de que todo está en marcha, en un ritmo que trasciende el reloj humano. La confianza en ese ritmo requiere de una humildad que nos permite aceptar que no todo tiene que estar a nuestro alcance en el momento que deseamos. En ese reconocimiento encontramos una libertad que nos libera del afán de control y nos acerca a la verdadera paz. La paciencia, entonces, se vuelve una expresión de amor y de fe en un plan que, aunque no siempre entendamos, siempre nos guía hacia lo mejor. En esa entrega, en esa aceptación silenciosa, se fragua la certeza de que el milagro ya está en camino, incluso antes de que podamos verlo con nuestros ojos. En la quietud del alma existe una oportunidad invaluable para desconectar del ruido externo y sumergirse en un diálogo interno profundo. Cuando el silencio divino parece prolongarse, no solo estamos siendo invitados a esperar, sino también a aprender a escuchar con mayor atención las voces sutiles que surgen desde nuestro interior. Es en esos momentos donde la mente, en su agitación habitual, puede calmarse y permitir que pensamientos y emociones reprimidas emerjan con claridad. En esa claridad se revela una sabiduría que no puede ser adquirida en medio del bullicio, sino solo en el espacio de la introspección consciente. La paciencia se convierte en un puente que conecta nuestro vacío aparente con la abundancia de respuestas que yacen en lo profundo, si aprendemos a escuchar con atención y sin prejuicios. Asimismo, en ese proceso de silencio activo, surge una dimensión que muchas veces pasamos por alto: la percepción de la propia vulnerabilidad. Reconocer que no tenemos todas las respuestas, que no controlamos cada resultado, nos enfrenta a una realidad que puede asustar si no se aborda con humildad. Sin embargo, esa vulnerabilidad auténtica puede transformarse en una fuente de fortaleza si la aceptamos como parte integral del proceso espiritual. Cuando dejamos de luchar contra la incertidumbre, abrimos un espacio para que la confianza genuina florezca. Este acto de aceptación radical nos libera de las cadenas del perfeccionismo y la necesidad de tener control absoluto, permitiendo que la fe se instale en nuestro ser como una fuerza que nos sostiene en medio de la oscuridad. A través de esa vulnerabilidad, aprendemos a soltar la ilusión de la autosuficiencia y a abrirnos a la gracia que siempre está presente, aunque en ocasiones no la podamos ver. Otra perspectiva que enriquece esta reflexión es entender que la paciencia no solo se ejercita en nuestra relación con lo divino, sino también en nuestros vínculos con las personas y con nosotros mismos. La espera silenciosa, en ese sentido, nos desafía a abandonar la tentación de exigir respuestas inmediatas o resultados rápidos. En las relaciones humanas, por ejemplo, esa actitud puede traducirse en una mayor tolerancia, en la capacidad de aceptar que cada persona tiene su propio ritmo de crecimiento y que, a veces, el silencio o la demora en la comunicación también contienen un mensaje valioso.
Del mismo modo, en nuestro proceso personal, la paciencia nos invita a hacer las paces con nuestras propias limitaciones y a reconocer que el amor propio requiere de una compasión que trasciende los juicios y las expectativas rígidas. Esa compasión, cultivada en la espera, se vuelve un acto de reconocimiento hacia nuestra humanidad imperfecta y a la vez una puerta hacia la sanación y el autoconocimiento profundo. Consecuentemente, esa actitud de paciencia también nos desafía a transformar el tiempo en un aliado, no en un enemigo. La cultura actual nos impulsa a buscar soluciones inmediatas, a obtener resultados en cuestión de horas o días, pero esa lógica no siempre se ajusta a los ritmos naturales de la vida y del crecimiento espiritual. Cuando aprendemos a valorar cada instante, cada proceso y a honrar el ritmo único que nos ha sido asignado, estamos alineando nuestras expectativas con la voluntad superior. En ese acto de alineación se revela que el tiempo no es una enemistad, sino un maestro que nos prepara con paciencia y amor para recibir lo que estamos llamados a experimentar. La verdadera maestría reside en aceptar que en ocasiones la respuesta más valiosa llega en silencio, en el momento justo, cuando dejamos de insistir y simplemente confiamos en que todo se manifestará en la sincronía perfecta que solo el corazón puede entender. Otra dimensión a explorar en este contexto es cómo el silencio divino nos invita a cultivar la gratitud por lo que aún no hemos recibido, pero que ya está en camino. Esa gratitud no surge de la evidencia palpable, sino de una fe activa que reconoce en cada instante la presencia de una fuerza benevolente que trabaja a nuestro favor. Cuando practicamos la gratitud en medio de la espera, estamos enviando una señal clara de nuestra confianza en que lo mejor está por venir, aun cuando no podamos verlo todavía. Esa actitud transforma la percepción del tiempo, convirtiéndolo en un recurso sagrado en el que sembramos semillas de esperanza y amor incondicional. La gratitud en medio de la incertidumbre actúa como un escudo que nos protege del desaliento y como un imán que atrae nuevas bendiciones a nuestra vida. En ese acto de agradecimiento, estamos reconociendo que cada momento, por más silencioso que sea, contiene en sí mismo una promesa de renovación y crecimiento. Finalmente, en esa etapa de espera activa, surge una oportunidad para fortalecer nuestra conexión con la dimensión espiritual que trasciende las palabras y las apariencias. La paciencia se convierte en un acto de confianza en que la vida, en su sabiduría infinita, siempre está obrando en nuestro favor, incluso cuando no podemos entenderlo con claridad. Esa confianza requiere que abandonemos las expectativas rígidas y que aceptemos que lo que llega en silencio puede ser la respuesta más profunda y transformadora. La verdadera entrega consiste en dejar que la vida fluya sin resistencia, en reconocer que la paz interior no es la ausencia de desafíos, sino la capacidad de mantenernos firmes en la fe, sin importar las circunstancias. En ese dejarse llevar, en esa rendición amorosa, descubrimos que lo que más anhelamos no siempre llega envuelto en palabras o en signos evidentes, sino en la certeza silenciosa de que, en el momento justo, el milagro desemboca en nuestro camino, revelando que su presencia estuvo allí, aguardando pacientemente que estuviéramos listos para recibirlo. La paciencia en medio del silencio divino también requiere de una apertura radical a la creatividad de la vida. Cuando todo parece detenido, la mente tiende a aferrarse a pensamientos rígidos que limitan la percepción de las múltiples formas en que las bendiciones pueden manifestarse. Es en esos momentos en que se vuelve vital aprender a ver más allá de las expectativas tradicionales, permitiendo que la imaginación y la intuición guíen el proceso. La creatividad en la espera no solo implica aceptar lo que llega, sino también construir en nuestro interior una visión más amplia de lo posible. Así como un artesano que,
En medio de la incertidumbre, experimenta con diferentes materiales y técnicas. Nosotros también debemos explorar nuevas maneras de cultivar la esperanza y reforzar la fe, sin aferrarnos a un solo resultado. La apertura a lo inesperado puede abrir puertas que antes parecían cerradas y nos invita a confiar en la inteligencia infinita que trabaja en silencio, creando caminos donde antes solo veíamos obstáculos. Otra dimensión que enriquece esta perspectiva es el reconocimiento de que la paciencia nos desafía a mantenernos presentes en cada instante, sin proyectar demandas hacia el futuro. Muchas veces, la ansiedad surge cuando nuestra mente se concentra en lo que esperamos, en lugar de apreciar lo que ya está ocurriendo en el presente. La verdadera paciencia, sin embargo, requiere un ejercicio consciente de presencia. Al aprender a vivir en el ahora, podemos detectar pequeñas señales de gracia que en su sencillez contienen una fuerza transformadora. Es como cultivar un jardín. Si estamos demasiado concentrados en obtener frutos en un tiempo predeterminado, podemos pasar por alto las flores que florecen en silencio o los brotes que aún no han abierto por completo. La atención plena en cada momento nos permite apreciar esas manifestaciones sutiles y fortalecer la confianza en que cada semilla, por pequeña o discreta que parezca, está germinando en el momento justo. Desde otra perspectiva, la paciencia también nos invita a revisar nuestras creencias sobre la velocidad y la eficiencia. La cultura moderna nos ha condicionado a valorar solo los logros rápidos y las soluciones inmediatas, lo cual puede ser contraproducente en el camino espiritual. La verdadera transformación, en cambio, demanda un ritmo distinto, uno que respeta los ciclos naturales y las leyes del crecimiento. Al aceptar que algunas cosas necesitan tiempo para madurar, estamos honrando la sabiduría de la vida. Esto implica abandonar la idea de que el valor de nuestro proceso depende exclusivamente de la rapidez con que alcanzamos nuestras metas. En cambio, podemos aprender a valorar cada paso que damos, cada lección que recibimos en el camino, sin apresurarnos a llegar a la meta final. Esa paciencia cultivada con conciencia se vuelve un acto de amor hacia nosotros mismos, que nos permite disfrutar del proceso en toda su belleza, sin la carga de la ansiedad o la desesperanza. Además, en ese acto de confiar en la lentitud del proceso, surge la oportunidad de fortalecer nuestro sentido de comunidad y de interdependencia. La paciencia no solo se ejerce en la relación con lo divino, sino también en cómo nos relacionamos con los demás. Cuando alguien cercano está atravesando su propio silencio, su propio proceso de espera, aprender a sostener esa quietud sin juzgar ni apresurar, se convierte en un acto de compasión profunda. La paciencia en esas relaciones nos enseña a aceptar que cada persona tiene su propio ritmo y sus propias luchas internas. Esa aceptación, lejos de ser resignación, es un reconocimiento del valor intrínseco de cada camino personal. Al brindar ese espacio de comprensión, contribuimos a crear un entorno donde la esperanza pueda florecer, incluso en medio de los momentos más oscuros. Por último, la paciencia también implica fortalecer nuestra confianza en que la vida siempre trabaja en nuestro beneficio, incluso cuando no podemos percibirlo. La confianza verdadera no es una fe ciega, sino una aceptación consciente de que lo que aún no vemos, en realidad, está siendo elaborado en un nivel más profundo. Es como un escultor que, en silencio, va moldeando una figura con paciencia infinita, sabiendo que en su tiempo llegará a la forma definitiva. Reconocer que la vida tiene una inteligencia propia, que sabe cuándo y cómo manifestar las bendiciones, nos ayuda a abandonar el control rígido y a entregarnos a ese flujo natural. En ese acto de entrega dejamos de resistirnos a la espera y empezamos a verla como una oportunidad de prepararnos para recibir lo que, en el fondo, ya está en camino.
La paciencia, en esa dimensión, se revela como un acto de fe activa, que transforma la incertidumbre en una fuente de fortaleza y esperanza. Uno de los aspectos más profundos de aprender a confiar en el silencio de Dios es reconocer que, en realidad, la vida nos está guiando hacia un estado de mayor alineación con nuestra esencia más verdadera. Cuando dejamos de resistirnos a la espera, empezamos a percibir que cada momento de quietud funciona como un espejo que refleja nuestras propias creencias limitantes. Por ejemplo, podemos notar cómo las dudas recurrentes o las heridas no sanadas buscan ser vistas y transformadas en ese silencio prolongado. La paciencia, en ese sentido, se convierte en un acto consciente de mirarnos sin juicio, permitiendo que esas sombras emerjan con claridad para ser aceptadas y sanadas. Es en esa aceptación donde se revela el poder de la vulnerabilidad. Reconocer que no tenemos todas las respuestas nos invita a abrir un espacio para que la gracia actúe de manera más libre y auténtica. La vida nos muestra que, cuando dejamos de forzar las cosas, se abren caminos insospechados, donde la paciencia se vuelve una especie de llave que desbloquea las puertas del destino. Ahora, observa cómo esta perspectiva se aplica en nuestra relación con el tiempo y la duración de los procesos. Muchas veces, el apuro por ver resultados rápidos nos hace perder la oportunidad de experimentar la belleza de los pequeños avances que suceden en silencio. La naturaleza misma nos enseña, en cada cambio de estación, que los ciclos de crecimiento requieren de un ritmo propio. Un árbol no florece de un día para otro, ni una semilla germina en horas. Más bien, necesita del tiempo justo para que sus raíces se profundicen y su tallo se fortalezca. Del mismo modo, nuestras heridas internas y nuestras semillas de esperanza necesitan que aprendamos a respetar su proceso natural. La paciencia en estos casos implica, en primer lugar, abandonar la mentalidad de todo ya, y en segundo, aprender a celebrar cada signo de avance, por mínimo que parezca. Cuando logramos agradecer la paciencia, estamos enviando un mensaje de confianza a la vida, una afirmación de que creemos en su sabiduría superior. Otra dimensión que merece atención en este aspecto es el papel que juegan las emociones en la construcción de esa paciencia activa. Es común que la ansiedad y el miedo se intensifiquen cuando percibimos que el tiempo se nos escapa, creando un ciclo en el que las emociones negativas alimentan la impaciencia y esa, a su vez, refuerza la sensación de estar atrapados en un proceso interminable. Sin embargo, si aprendemos a gestionar esas emociones en lugar de reprimirlas, podemos convertir esa energía en una fuerza que nos impulse a mantener la calma. ¿Cómo hacerlo? Reconociendo que esas emociones son señales que nos indican dónde aún necesitamos soltar y confiar más. Por ejemplo, en momentos de incertidumbre, en lugar de luchar contra la ansiedad, podemos simplemente observarla y preguntarnos qué necesita ser sanado en nuestro interior. Esa actitud de observación sin juicio, conocida como presencia consciente, nos permite transformar la emoción en una herramienta de autoconocimiento y fortalecimiento. En esa práctica, la paciencia se vuelve una expresión de amor propio, una forma de decirle a nuestro corazón que estamos allí, acompañándolo en cada paso. Construir esa paciencia también requiere cultivar una perspectiva más amplia sobre nuestra historia personal. Es fácil caer en la trampa de juzgarnos por no haber logrado aún aquello que deseamos, como si el tiempo fuera una medida de nuestro valor. Sin embargo, cada experiencia, cada dificultad, lleva en sí misma una lección que, en su momento, se revela como una pieza clave en nuestro proceso de crecimiento. Cuando logramos ver más allá de los resultados inmediatos, empezamos a entender que cada momento de espera es una inversión en nuestra madurez espiritual. La paciencia, en ese contexto, se convierte en un acto de fe en nuestro propio camino,
en la convicción de que todo aprendizaje tiene su momento justo para florecer. En ese reconocimiento, dejamos de juzgarnos por las demoras y empezamos a valorar la riqueza de la travesía, entendiendo que cada paso dado en calma edifica una base sólida para lo que está por venir. Por último, es importante destacar que esa confianza en el proceso no solo nos hace más fuertes, sino que también nos abre a recibir las bendiciones de formas que no habíamos imaginado. La vida, en su sabiduría infinita, suele responder de maneras sorprendentes cuando dejamos de insistir en que todo sea a nuestra manera y en nuestro tiempo. La paciencia, en ese sentido, actúa como un puente que nos conecta con esa dimensión de lo divino que siempre está en movimiento, aunque no la podamos ver en el momento. Al aprender a mantenernos firmes en esa confianza, estamos enviando un mensaje poderoso al universo, que creemos en la magia de lo invisible y en el poder de lo silencioso para transformar nuestra realidad. La verdadera paciencia, por tanto, no es solo esperar pasivamente, sino aceptar que estamos en un proceso de apertura constante, en el que cada segundo de calma nos acerca cada vez más a la manifestación de lo que, en su momento, será la respuesta perfecta a nuestro corazón. Cuando abordamos la paciencia desde una perspectiva más profunda, es fundamental reconocer que ella también implica aceptar la impermanencia de las emociones y pensamientos que surgen en medio de la espera. La resistencia a lo que es, en realidad, alimenta la agitación interna y dificulta el proceso de serenidad. Aprender a observar sin apego las fluctuaciones de nuestro estado emocional, sin identificarnos con ellas, nos ayuda a mantener la calma, incluso en medio de la incertidumbre. Es como ser un navegante que en medio de una tormenta mantiene firme la vela sin intentar controlar el viento. La clave está en no dejarse arrastrar por la corriente de sentimientos negativos que puedan emerger, sino en sostener una postura de aceptación activa que permita que la energía fluya sin obstáculos. De esa manera, la paciencia se convierte en un acto de amor hacia nuestro propio proceso, en un reconocimiento de que todo lo que sentimos en ese instante forma parte de una danza mayor que solo el tiempo puede completar. Otra dimensión que enriquece esta visión es la capacidad de transformar la espera en una oportunidad para fortalecer la autodisciplina. La paciencia no es solo una cualidad pasiva, sino también una decisión consciente de mantenernos firmes en nuestros valores y en nuestra fe, incluso cuando las circunstancias parecen contrarias. En ese sentido, cada momento de resistencia se vuelve un ejercicio de autoconciencia. Por ejemplo, cuando sentimos que la ansiedad nos consume y nos lleva a buscar atajos o soluciones rápidas, podemos optar por mantenernos en silencio interno, respirando profundamente y recordando que esa tensión es solo pasajera. La autodisciplina en la espera nos ayuda a no caer en la trampa de la impaciencia que muchas veces nos hace actuar desde el miedo o la desesperanza. En cambio, nos invita a cultivar una actitud de respeto hacia el ritmo natural de las cosas, confiando en que la constancia en la tranquilidad será lo que realmente fortalezca nuestro carácter y prepare nuestro corazón para recibir lo que está por llegar. Desde otra óptica, la paciencia también requiere un ejercicio constante de la gratitud, no solo por las bendiciones recibidas, sino por la oportunidad de crecer en medio de los desafíos. Aquí, la gratitud se convierte en una herramienta poderosa que alimenta la fortaleza interior y amplifica la confianza en el proceso divino. Es como regar una planta en épocas de sequía. Aunque no veamos resultados inmediatos, sabemos que cada gota nutre esa semilla en silencio. En esos momentos de espera, agradecer por las pequeñas victorias diarias, por cada respiración consciente, por cada momento de calma, fortalece nuestro espíritu y nos prepara para acoger con mayor apertura lo que está en camino.
La gratitud en la espera también nos ayuda a mantener una perspectiva positiva, a encontrar belleza en los detalles cotidianos y a recordar que aunque lo que anhelamos aún no se manifieste, la vida ya nos está entregando muchas cosas valiosas que enriquecen nuestro interior. Asimismo, la paciencia nos invita a practicar la confianza en la sabiduría del proceso, incluso cuando los resultados parecen tardar demasiado o no llegar en la forma esperada. Es en ese acto de rendirse a lo que está más allá de nuestro control donde descubrimos una libertad profunda. Esa confianza nos permite soltar la necesidad de tener todo bajo control y, en cambio, abrirnos a las múltiples maneras en que la vida puede responder. La verdadera fortaleza radica en aceptar que no siempre podemos entender el porqué de las cosas en el momento presente, pero que esa incertidumbre también tiene su propósito. Como un artesano que, en medio de su trabajo, deja que la arcilla repose para adquirir mayor firmeza, nosotros también debemos aprender a dejar que el tiempo actúe en su ritmo natural. Solo así, cada fibra de nuestra alma se fortalece y se prepara para recibir con gratitud lo que en su momento llegará, en la forma y en el tiempo que más nos beneficie. Por último, la paciencia nos enseña a cultivar una presencia plena que trascienda la lógica del resultado. Cuando estamos completamente atentos a cada instante, sin juzgarlo ni exigirle un propósito inmediato, descubrimos una paz que no depende de las circunstancias externas. Esa presencia consciente nos ayuda a discernir cuándo es momento de actuar, cuándo es mejor permanecer en silencio y cuándo, por el contrario, debemos dejar ir. Es como un río que fluye sin esfuerzo, adaptándose a las piedras y obstáculos en su camino, siempre encontrando su cauce natural. En esa actitud, comprendemos que la verdadera fuerza reside en aceptar la impermanencia, en confiar en que todo proceso tiene su propia cadencia y que la paciencia es la llave que desbloquea la puerta hacia un corazón en paz. En esa calma, dejamos de luchar contra lo que es y en su lugar aprendemos a acompañar el movimiento divino en cada paso, sabiendo que en el momento adecuado todo se revelará en su máximo esplendor. Al profundizar en la práctica de la paciencia, se revela una dimensión que muchas veces pasa desapercibida: el arte de cultivar un corazón abierto ante las sorpresas de la vida. La verdadera paciencia no solo implica esperar sin desesperar, sino también mantener la disposición de recibir lo inesperado con gratitud y humildad. Cuando se abandona la necesidad de controlar cada resultado, se abre un espacio para que lo que es genuino y auténtico emerja sin obstáculos. En ese proceso, la apertura se vuelve una especie de receptáculo que permite que las bendiciones fluyan en formas que jamás habríamos imaginado. Es como abrir las ventanas de una casa en medio de una tormenta para dejar que entre la brisa fresca. En esa acción no solo se limpia el ambiente, sino que también se invita a nuevas energías a entrar. La apertura requiere de una voluntad consciente de soltar las expectativas rígidas, permitiendo que lo que debe suceder suceda en su propia forma y tiempo. Ahora, considera cómo esto se aplica en la gestión de las propias emociones cuando el silencio divino se vuelve un desafío. La frustración, en muchas ocasiones, surge porque intentamos forzar una respuesta interna o una señal externa. Sin embargo, en ese intento de manipular el proceso, estamos perdiendo la oportunidad de entender que las emociones, como el miedo, la tristeza o la impaciencia, no son enemigas, sino aliadas que nos muestran en qué áreas necesitamos mayor atención y cuidado. Si en lugar de rechazar o reprimir esas sensaciones, aprendemos a escucharlas con curiosidad, descubriríamos que son portadoras de mensajes profundos. Por ejemplo, esa sensación de vacío puede ser una invitación a explorar aspectos de nosotros mismos que han sido olvidados o descuidados. En ese acto de exploración,
la paciencia se convierte en una herramienta de amor propio, en una forma de decirle a nuestro corazón que estamos allí, dispuesto a acompañarlo sin juzgar. Otra dimensión que enriquece este enfoque es la importancia de fortalecer la confianza en la vida misma como un proceso en constante movimiento. La confianza, en ese contexto, no es simplemente una creencia pasiva, sino una actitud activa de entrega y fidelidad a un orden superior. Cuando enfrentamos momentos de incertidumbre, la mente tiende a aferrarse a la idea de que todo debe resolverse en nuestros términos, alimentando así un ciclo de ansiedad y resistencia. Sin embargo, si cultivamos la confianza en que la vida siempre tiene un plan más amplio y más sabio, empezamos a soltar esa necesidad de control. La confianza se vuelve una especie de ancla que nos mantiene firmes en medio de las olas, sin hundirnos en la desesperanza. Es como un navegante que, ante una tormenta imprevista, ajusta sus velas con calma y confía en que el viento lo guiará hacia un destino seguro. Esa actitud de confiar requiere de una fe activa, que no solo espera en silencio, sino que también actúa con paz y determinación, sabiendo que en el fondo todo está siendo dirigido por una inteligencia superior. En esa misma línea, resulta crucial entender que la paciencia también nos invita a valorar los pequeños signos de progreso que aparecen en nuestro camino. La tendencia natural es esperar solo grandes cambios o resultados visibles para sentir que estamos avanzando, pero esa visión limitada nos ciega ante las transformaciones íntimas que ocurren en silencio. Por ejemplo, la transformación de un carácter requiere de una paciencia que no se mide en días, sino en la constancia de pequeños gestos de amor, en decisiones diarias de perdón o en momentos de silencio interior en los que elegimos no reaccionar. Reconocer estos avances diminutos nos ayuda a fortalecer la confianza en que estamos en un proceso de crecimiento, aun cuando no se perciban cambios radicales. Es como cuidar un árbol joven. No se ve mucho en las primeras semanas, pero si se le riega y se le presta atención, llegará un momento en que sus ramas se extenderán y sus frutos serán abundantes. La paciencia en ese sentido, además de ser una virtud, se vuelve un acto de fe en la vida misma y en la capacidad de cada uno de construir su destino desde la calma y la perseverancia. Otra faceta que merece atención es el valor de aprender a discernir cuándo es momento de actuar y cuándo, por el contrario, solo debemos permanecer en espera silenciosa. La paciencia no significa pasividad absoluta, sino un equilibrio entre la acción consciente y la aceptación profunda. Cuando se confía en que las cosas se darán en el momento adecuado, se evita caer en la trampa de la impulsividad, que muchas veces nos lleva a decisiones precipitadas o a desgastarnos en esfuerzos inútiles. La verdadera sabiduría radica en escuchar esa voz interior que sabe cuándo avanzar y cuándo detenerse, confiando en que el silencio también tiene su propia enseñanza. Es como un árbol que, en medio de la tormenta, flexiblemente se dobla sin romperse, adaptándose a las circunstancias sin perder su esencia. En ese acto de discernimiento, la paciencia se vuelve una forma de respeto hacia nuestro propio proceso, reconociendo que cada etapa tiene su tiempo y que, al confiar en ello, estamos alineando nuestro andar con el ritmo divino, permitiendo que la vida nos sorprenda con su sabiduría invisible. En esa confianza en el proceso también radica la capacidad de aprender a distinguir entre la persistencia y la obstinación. La diferencia es sutil, pero profunda. Persistir significa mantener la fe activa, seguir buscando soluciones, seguir abriendo el corazón a la posibilidad de que la respuesta llegue en formas inesperadas. La obstinación, en cambio, es aferrarse a una idea o resultado con una rigidez que bloquea la apertura a lo nuevo.
Cuando uno se aflige por no ver avances, puede caer en la trampa de querer forzar la situación, insistiendo en que las cosas sucedan a su modo. Sin embargo, la verdadera paciencia nos llama a una actitud de flexibilidad interior, permitiéndonos ajustar el rumbo sin perder la esperanza. Es como navegar en un río. Si nos aferramos a una sola dirección, podemos chocar con obstáculos. Si en cambio aprendemos a seguir la corriente, descubriremos caminos que antes estaban invisibles. Ahora, reflexione cómo esto se relaciona cuando enfrentamos nuestros propios límites. La paciencia no solo requiere aceptar que hay cosas que escapan a nuestro control externo, sino también que hay aspectos internos que necesitan tiempo para madurar. Muchas veces pretendemos acelerar procesos internos como el perdón, la aceptación o la transformación emocional con la misma urgencia que buscamos resultados materiales. Pero en realidad, esas cualidades requieren de un tiempo de reposo, de integración, de maduración en nuestro interior. La paciencia en estos ámbitos implica reconocer que las heridas no sanan en un abrir y cerrar de ojos, que las heridas más profundas necesitan un espacio de descanso y un cuidado constante. Es como sembrar una semilla en un suelo fértil. No basta con plantarla, hay que dejar que las raíces se hundan, que el tallo crezca en silencio, sin forzar su desarrollo. Solo así, cuando llegue su momento, florecerá en toda su plenitud. Otro aspecto clave en esta dimensión es aprender a observar los cambios sutiles en nuestro estado interno. Muchas veces estamos tan enfocados en los resultados visibles que pasamos por alto las pequeñas transformaciones que ocurren en nuestro corazón. Es en esos detalles donde la paciencia se revela como una habilidad que debemos cultivar con conciencia. Por ejemplo, notar que la ansiedad disminuye gradualmente, que la esperanza se va fortaleciendo en medio de la incertidumbre, o que una emoción difícil se vuelve menos intensa con cada intento de soltarla. Es como ajustar la radio para encontrar la frecuencia correcta. Si insistimos en escuchar solo en una banda, podemos perder las melodías que en otra están resonando. Al aprender a escuchar esas vibraciones internas, fortalecemos la confianza en que el proceso de sanación o crecimiento está en marcha, aunque en apariencia nada cambie. Construir esa percepción requiere también una disciplina en la forma en que alimentamos nuestras mentes y corazones. La exposición constante a pensamientos negativos o a expectativas rígidas puede nublar nuestra capacidad de ver las señales de progreso, por más pequeñas que sean. En cambio, nutrir pensamientos de gratitud, de aceptación y de fe nos ayuda a mantener una visión equilibrada. Es como cuidar un jardín. Si solo nos enfocamos en las malas hierbas, podemos olvidarnos de las flores que están brotando en silencio. La atención plena en la propia experiencia nos permite distinguir entre esas pequeñas victorias internas y las aparentes derrotas. Al hacerlo, fortalecemos nuestra paciencia transformándola en un faro que nos guía en medio de la oscuridad, iluminando con confianza que cada paso, por pequeño que parezca, nos acerca más a la manifestación de lo que deseamos. Otra dimensión importante en esa confianza es la capacidad de aprender a soltar el control sobre el resultado final sin perder la motivación de seguir avanzando. Muchas veces, al poner toda nuestra energía en un objetivo específico, nos olvidamos de que la verdadera fuerza reside en la entrega total al proceso, en confiar en que todo llegará en su momento exacto. La paciencia nos invita a abandonar esa necesidad de tener todo bajo nuestro mando, permitiendo que la vida nos sorprenda con caminos que ni siquiera imaginamos. Es como un artesano que, en su trabajo, suelta la necesidad de que la pieza quede perfecta a cada instante, confiando en que, con paciencia, logrará el resultado que su alma anhela. En ese acto de rendición, descubrimos que la verdadera creatividad
Surge cuando dejamos de forzar las cosas y aprendemos a fluir con la corriente de la existencia. Solo así, en esa confianza sin condiciones, permitimos que las bendiciones lleguen en formas que sobrepasan nuestras expectativas, en el tiempo justo y en la forma que más nos beneficie, muchas veces en formas que nunca habríamos imaginado. Una de las facetas más sutiles pero transformadoras de cultivar la paciencia radica en la capacidad de aprender a escuchar las señales del propio cuerpo y de la mente. Muchas veces, en medio de la espera, el cuerpo nos envía indicios que ignoramos o minimizamos y que en realidad contienen claves poderosas para entender en qué estado estamos en ese momento. Por ejemplo, una tensión muscular persistente, una sensación de agotamiento inexplicado o una ansiedad constante pueden ser mensajes que nos alertan sobre la necesidad de detenernos y reequilibrar nuestra energía. Escuchar esas señales requiere de una atención consciente y de una disposición a detenerse, incluso en medio de la vorágine, para reconectar con nuestra fisiología. Al aprender a reconocer estos mensajes, podemos ajustar nuestras acciones, dedicar tiempo a la relajación, la meditación o simplemente respirar profundamente. De esa forma, la paciencia se vuelve una práctica activa de autoescucha que nos ayuda a sintonizar con nuestro ritmo interno y a evitar que el estrés o la frustración nos desvíen del camino que la vida nos presenta. Otra dimensión que enriquece esta capacidad es la de practicar la paciencia en la forma en que gestionamos nuestras expectativas respecto al futuro. La tendencia natural es proyectar nuestros deseos en un horizonte lejano, creando una imagen mental de cómo debería ser todo en determinado momento. Sin embargo, esa visión puede convertirse en un arma de doble filo, generando ansiedad o desaliento cuando las cosas no suceden según lo planeado. En cambio, aprender a mantenerse presente significa aceptar que la vida tiene su propia lógica y que muchas veces lo que parece retraso o demora es simplemente un ajuste necesario para que todo ocurra en la forma más adecuada. La paciencia en este nivel requiere de una profunda confianza en que el proceso, con sus altibajos, está trabajando en nuestro favor, incluso cuando no logramos ver los frutos en el corto plazo. Es como sembrar una semilla en la tierra húmeda. Puede parecer que no pasa nada durante semanas, pero en realidad, en las profundidades, la raíz se fortalece y prepara el crecimiento futuro. La clave está en dejar que esa raíz se desarrolle sin interferencias, confiando en que la flor llegará en su momento justo. Construir esa confianza también pasa por fortalecer la capacidad de renunciar a la necesidad de control absoluto sobre cada detalle. Cuando aprendemos a soltar esa ilusión de que podemos determinar todo en nuestra vida, se abre un espacio para que la aceptación se vuelva una actitud natural. La renuncia consciente no implica pasividad, sino una entrega activa a la sabiduría del universo. Es como un río que al encontrarse con rocas o curvas no fuerza su camino, sino que se adapta y encuentra nuevas rutas con flexibilidad. En ese acto, reconocemos que la verdadera fortaleza reside en aprender a fluir, confiando en que las corrientes de la existencia nos llevan en la dirección correcta, aunque no siempre sea evidente en el momento presente. La renuncia no es abandonar, sino liberar cargas innecesarias, permitiendo que la vida manifieste lo que tiene reservado, en formas que quizás aún no podemos comprender. Esa actitud de humildad y confianza en el ritmo divino fortalece la paciencia y nos prepara para recibir los regalos en la forma más adecuada, sin tanta resistencia. Otra capa importante de esta dimensión es la de aprender a valorar las pequeñas victorias diarias, esos momentos en los que logramos mantener la calma frente a la incertidumbre. La paciencia se alimenta de esas pequeñas conquistas internas,
de la capacidad de respirar en medio del caos, de aceptar que no todo puede resolverse en un día. Cada vez que logramos detener la mente y centrarnos en el presente, estamos fortaleciendo un músculo que con práctica constante se vuelve más natural. Es como construir una pared con ladrillos diminutos que en conjunto crean una estructura sólida. Al apreciar esas pequeñas victorias, enviamos al universo la señal de que estamos dispuestos a perseverar sin desesperarnos, que confiamos en que cada paso, por insignificante que parezca, nos acerca más a la manifestación de nuestros anhelos. La gratitud por esas pequeñas ganancias que a menudo pasan desapercibidas refuerza la certeza de que la paciencia no es solo esperar, sino aprender a valorar cada instante como parte del proceso de crecimiento. Finalmente, la paciencia también implica cultivar una actitud de apertura a las lecciones que trae la espera, sin aferrarse a una idea fija de cómo deberían ser las cosas. Muchas veces, al anhelar un resultado específico, cerramos la puerta a nuevas oportunidades o a caminos que no habíamos considerado. La verdadera maestría en la paciencia consiste en estar dispuesto a recibir lo que la vida nos ofrece, incluso en formas que desafían nuestras expectativas. Es como abrir las manos y el corazón para que la brisa pueda entrar, en lugar de apretarlas en un intento de detener el viento. Esa apertura nos permite aprender de cada momento, de cada retraso o dificultad, encontrando en ellos aprendizajes que fortalecen nuestra fe y nuestra confianza. La paciencia, en esa dimensión, se convierte en una práctica de amor y humildad que nos enseña que todo llega en el momento justo y en la forma más conveniente para nuestro crecimiento. Solo así podemos aceptar que en el silencio también se teje una orquesta de bendiciones que en su momento resonarán con toda su intensidad. Al reflexionar sobre este recorrido por los matices del silencio y la paciencia, se revela una red intrincada donde cada hilo contribuye a tejer una comprensión más profunda de cómo enfrentamos la espera en nuestro camino espiritual y vital. La imagen que emerge no es la de un proceso lineal ni predecible, sino la de un entramado complejo en el que cada experiencia, por más discreta o desafiante, aporta una pieza esencial. Es como si estuviéramos navegando en un vasto océano de incertidumbre, donde las corrientes invisibles nos guían, y cada movimiento, cada pausa, tiene un significado más allá de lo aparente. En esa danza sutil entre el control y la entrega, descubrimos que la verdadera maestría consiste en aprender a moverse con la vida, en sincronía con sus ritmos internos y externos, sin aferrarse a la ilusión de que todo debe ser en nuestros términos. En ese contexto, las ideas que hemos explorado convergen en una invitación profunda a transformar la percepción de la espera. La paciencia deja de ser una mera virtud pasiva para convertirse en una expresión activa de confianza, una manifestación de amor hacia lo desconocido y hacia uno mismo. Esa confianza no es una esperanza vacía, sino una postura interna que reconoce que el tiempo divino siempre tiene un sentido, incluso cuando el nuestro se siente fragmentado o desorientado. La integración de esa perspectiva nos invita a abandonar la lucha contra la incertidumbre y a adoptar una actitud de apertura, permitiendo que cada momento de silencio se convierta en una oportunidad para afinar nuestra sensibilidad, fortalecer nuestra fe y ampliar nuestra visión. Es como sembrar en un suelo que, aunque parezca árido, en su silencio oculta la promesa de una cosecha abundante en el momento justo. En ese proceso de interconexión, las ideas que hemos abordado muestran que no estamos separados de esa inteligencia superior, sino que somos parte de ella en un movimiento constante de aprendizaje y crecimiento. La paciencia, entonces, funciona como un puente que nos une a esa fuente de sabiduría, una herramienta que nos ayuda a mantenernos firmes en medio de las mareas cambiantes de la vida.
Al aprender a confiar en los ritmos naturales, en la sincronía del universo y en nuestra propia capacidad de sostener la calma, nos preparamos para recibir en plenitud lo que en realidad siempre ha estado a nuestro alcance. La certeza de que, en medio del silencio, también se gesta un milagro que solo necesita de nuestro corazón abierto para hacerse realidad. Todo esto apunta hacia una comprensión más amplia acerca de la relación entre nuestro ser interno y la realidad que nos circunda. La paciencia no solo es un acto de espera, sino también una forma de habitar en el presente con plena conciencia, cultivando una actitud de receptividad que trasciende la lógica del control. En esa quietud activa, nos alineamos con la misma energía que ordena las estrellas, que mueve los ciclos de la naturaleza y que, en su infinita sabiduría, obra en silencio para que todo suceda en el momento justo. Como navegantes que confían en su brújula interior y en las corrientes invisibles del mar, aprendemos a dejar que la vida nos lleve, con la certeza de que cada encrucijada, cada pausa, cada silencio, tiene su función en la gran sinfonía del destino. En ese reconocimiento, la espera deja de ser un peso y se transforma en un acto de amor y confianza, una expresión de fe en la belleza que reside en lo desconocido y en el misterio que aún nos invita a seguir adelante. Así, al conectar estos hilos dispersos en un tejido coherente, nos acercamos a la comprensión de que la paciencia no solo nos prepara para recibir, sino que también nos invita a convertir cada instante en un acto de entrega consciente. La vida, en su sabiduría infinita, nos muestra que en el silencio también hay movimiento, que en la quietud también hay crecimiento y que en la espera más profunda se fragua la posibilidad de una transformación que trasciende las palabras y las formas visibles. La clave está en aprender a habitar ese espacio, en dejar que el corazón se abra a lo que está en camino, confiando en que, en el tiempo adecuado, toda esa espera dará frutos en formas que solo el alma puede comprender. En esa confianza plena, nos preparamos para la última etapa de este viaje, sabiendo que el verdadero milagro reside en la capacidad de mantenernos presentes en medio de la incertidumbre, abiertos a la gracia que siempre está en marcha, incluso cuando parece estar en silencio. El silencio de Dios, en su aparente inmovilidad, nos invita a comprender que la verdadera fuerza reside en nuestra capacidad de confiar en lo invisible, en lo que aún no podemos ver con los ojos físicos, pero que nuestro corazón intuye con una certeza profunda. Aprender a habitar en ese silencio, sin desesperar ni forzar, nos revela una enseñanza eterna, que la vida no se mide solo por los resultados inmediatos, sino por la calidad de nuestra presencia en cada instante. La paciencia, entonces, no es solo una virtud pasiva, sino un acto de amor y de entrega, un reconocimiento de que todo en su momento correcto encontrará su expresión si aprendemos a sostener la calma en medio de la incertidumbre. Esa calma no es indiferencia, sino una confianza activa en que las semillas invisibles que plantamos en nuestro interior germinarán en el tiempo justo y que, en esa espera, también estamos siendo transformados. Revisar esa realidad desde la perspectiva del alma nos recuerda que no estamos separados de esa inteligencia superior que, en su infinita sabiduría, trabaja silenciosamente en nuestro favor. La verdadera práctica comienza en ese instante presente en que aceptamos que todo proceso tiene su ritmo, que la vida nos invita a soltar la necesidad de controlar y a confiar en que las respuestas llegarán cuando menos lo esperemos, en formas que solo el corazón puede comprender. La riqueza de esa experiencia radica en la capacidad de mantenernos abiertos, de no cerrar las puertas a lo desconocido, sino de recibir con gratitud cada pequeña señal de que la gracia está en movimiento. En ese acto de apertura,
Nos alineamos con la danza de la vida, dejando que ella nos guíe más allá de nuestras limitadas expectativas hacia una realidad mucho más profunda y genuina. Al dejar que esa confianza se integre en nuestro ser, descubrimos que la paciencia no solo fortalece nuestra resistencia interna, sino que también nos conecta con la magia de lo cotidiano, con los milagros que ocurren en cada respiración, en cada acto de fe silenciosa. La vida, en su sabiduría infinita, nos enseña que la transformación no requiere de grandes gestos, sino de la constancia en el pequeño acto de confiar, de aceptar, de entregarnos sin condiciones. En esa entrega, en esa rendición amorosa, se revela la verdadera libertad, la libertad de saber que, aunque no todo sea visible en el momento, en lo profundo de nuestro ser, estamos siendo preparados para recibir lo mejor, en el momento justo y en la forma más adecuada. La invitación final, entonces, es a continuar cultivando esa confianza en el silencio, a no abandonar esa práctica en medio de las dificultades, sino a convertirla en un acto cotidiano de presencia consciente. La vida no pide perfección, sino sinceridad y apertura. La verdadera fortaleza nace cuando aprendemos a confiar en que, en el vasto silencio del universo, cada semilla que sembramos en amor y paciencia, en su tiempo, dará frutos que sobrepasarán nuestras expectativas. La grandeza de ese proceso reside en que en ese acto de fe estamos tejiendo una realidad donde la esperanza y la certeza se funden en una sola verdad, que el milagro ya está en camino, incluso antes de que el corazón logre percibirlo. La práctica comienza ahora, en la quietud, en la entrega, en esa confianza que trasciende las palabras y se convierte en la raíz sólida desde la cual florece toda bendición.